Quiero pedirles que busquen la epístola escrita a los Romanos, capítulo 1, voy a leer los versículos 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Observen que aquí Dios no solamente condena a aquellos que practican estas cosas, sino a aquellos que las dan su aprobación, Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios del cielo y de la tierra, delante de quien estaremos para dar cuentas de la mayordomía que tú nos has dado. En esta mañana te suplicamos que tú te acerques con poder y gracia para que tu evangelio sea proclamado y las almas vengan a Cristo y nosotros seamos fortalecidos en el evangelio para vivir conforme al evangelio. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que se entregó por nosotros y vive. En su nombre. Amén.
En este pasaje bíblico que hemos leído, Pablo describe gráficamente la condición caída, degradante y miserable de la raza humana bajo el juicio de Dios. Lo que llevó a un comentarista a decir: este cuadro tenebroso y lamentable del mundo pagano es mucho más angustiante si recordamos que los escritores clásicos del mundo romano lo pintan con trazos aún más repugnantes. Es la estampa de la degradación en la que se hunde siempre el género humano cuando se aparta de la verdad de Dios, y la gracia de este Dios ya no lo frena. Pablo ofrece este cuadro con razón para gloriarse del Evangelio y para desear que se proclame en Roma. Los versículos 18 al 32 están sintetizados en el versículo 18, el cual afirma que la verdad respecto a Dios ha sido manifestada a los hombres, versículos 19 y 20, que los hombres mismos las han obstaculizado o repelido, versículo 21 al 23, y a consecuencia la ira de Dios se ha manifestado y permanecido sobre ellos, versículo 24 al 32. La ira de Dios no debe asociarse con idea alguna de pasión, fragilidad o venganza humanas. Es la actitud contraria al pecado de un Dios santo que debe adoptar al ver cómo el pecado hiere, atormenta y destruye a las criaturas que son precisamente el objeto de su atención especial. Yo añado a esta cita que la ira de Dios es la reacción justa de Dios ante la oposición del hombre a su autoridad soberana, a su carácter santo y a su ley justa. Añade el escritor: su ira se revela no solo en el Evangelio o por medio de algún acto sobrenatural, sino que la historia muestra que también se revela en la degradación que el pecado produce y en la convicción universal de la humanidad de que el pecado siempre recibe el castigo del dolor, la miseria y la muerte. Esta revelación es del cielo, lugar donde Dios ha establecido su trono. Esto significa que esta relación inseparable entre el pecado y el castigo refleja lo que Dios quiere. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos los hombres, porque todos los hombres se encuentran bajo el poder y el dominio del pecado. Romanos 3:9 declara: ya hemos denunciado tanto a judíos como gentiles, tanto a judíos como griegos, están todos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. La denuncia que Pablo hace en el capítulo 1, versículo 18, contra todo ser humano, presenta la realidad de la ira de Dios, su revelación o manifestación en la historia humana y las razones de esta ira. La ira de Dios es su santo odio, aversión, aborrecimiento e indignación contra el pecado. La revelación de esta ira se ha manifestado desde el trono de Dios en el cielo. Es el gran tribunal del universo.
Esta manifestación de la ira de Dios no es un accidente o producto de la madre naturaleza, sino que es un juicio adrede por parte de Dios para castigar al hombre por su impiedad, injusticia y por reprimir la verdad de Dios. Hoy quiero llamar vuestra atención a la reacción humana ante la ira de Dios. ¿Cómo reacciona el hombre o el pecador ante la ira de Dios? La manifestación de la ira de Dios. Versículo 18, ellos con injusticia restringen la verdad. Restringen la verdad con referencia a Dios. Y esto es lo que Pablo desarrolla en los versículos que siguen. Restringen la verdad. He aquí la reacción humana ante la manifestación o revelación de Dios a través de su providencia en sus juicios y de la revelación de Dios mediante las obras elocuentes de la creación que hablan sin la menor duda de la existencia de Dios. Restringen la verdad, suprimen la verdad. El término griego que se traduce restringir o detener en la Biblia del 60 es un participio presente. Como tal, denota una acción constante y por el contexto es una acción que requiere esfuerzo por parte de aquellos que la realizan. A favor de la fuerza conativa de este participio presente, katakonton, de kateco, un comentarista declaró: este es un verbo que por sí sugiere esfuerzo. Cuando es usado en un contexto que sugiere acción en progreso. Habla de los esfuerzos de los impíos por suprimir la verdad. Es decir, esto es un esfuerzo que en la mayoría de ocasiones, en lo que respecta a lo que se está hablando, es un esfuerzo deliberado. Suprimir la verdad. Resistir la verdad. Suprimirla. Habla de esfuerzos por silenciar, sofocar, omitir o repeler la verdad. Es un esfuerzo para no dejar que la verdad produzca los efectos que naturalmente causarían el comportamiento moral del ser humano. Los hombres no quieren que la verdad que se refiere al ser, al carácter y voluntad de Dios salgan a la luz. Ellos quieren mantener la verdad sumergida, que no salga a la superficie. Quieren detener la verdad de hacer su efecto en sus mentes, en sus corazones. Y ciertamente no quieren que esa verdad regule, controle o gobierne su conducta. Quieren librarse de la verdad sobre la existencia y el conocimiento de Dios. No es que no hay evidencias. Es absurdo declarar tal cosa. Es tan obvio que Dios ni se molesta en decirnos que está diciendo que Él existe, porque es tan evidente y tan obvio que no es necesario. Lo invisible de Él se hace visible o se percibe por las cosas que Él ha creado. Pero el ser humano rechaza la verdad tan obvia
y con ello su responsabilidad moral delante de quien tiene que dar cuenta por su comportamiento. Job ve las implicaciones de esta reacción rebelde y malvada de los hombres. Implica que los hombres conocían la verdad, pero querían suprimirla para poder entregarse a sus pecados. Ya sea la evolución, negando a Dios como el creador soberano, o la filosofía especulando que no podemos conocer a Dios en absoluto, o la psicología diciéndonos que no somos responsables de nuestros problemas. Digo problemas porque a los psicólogos no les gusta la palabra pecado. Ya sea la evolución, la filosofía o la psicología, estas son formas de alejar a Dios de nosotros, para que podamos ser nuestro propio Señor o nuestro propio Dios. Pero la divina respuesta declara a todos los hombres en todo lugar: no tienen excusa para su incredulidad y por no honrar y someterse a su Creador. Dios ha colocado enormes señales de advertencia con luces intermitentes, a saber, la manifestación de su ira permanente sobre los hombres y la revelación de sí mismo mediante su magnífica creación. Si los pecadores pasan por encima de estas señales, solo ellos tienen que culparse a sí mismos, pero no a Dios. Oh, pero desde Adán el hombre siempre ha pasado su responsabilidad a otros. De manera, como dice este autor, que el primer punto que Pablo hace es que Dios, el justo, es justo en derramar su ira sobre la raza humana, porque nosotros hemos rechazado pecaminosamente la revelación que Él hace acerca de sí mismo. Lamentablemente, a pesar del conocimiento de la verdad que Dios revela de su existencia y su ser mediante la manifestación constante de su ira y su poder eterno y de verdad en las obras de la creación, el hombre no solo ignora este conocimiento, sino que se esfuerza deliberada y constantemente por suprimirlo. Ahora, la supresión de la verdad de Dios subsecuentemente trae consecuencias. No es que una cosa que, bueno, yo no quiero saber nada de eso, o mejor mantenerlo en ese lugar donde no salga a la superficie para yo no tener que lidiar con tal cosa. ¿Crees tú que eso no trae consecuencias? Rechazar el conocimiento de Dios siempre trae consecuencias. Y eso es lo que Pablo pasa a mostrar. Dios no es indiferente ante los actos del hombre. Versículo 22 al 23 nos hablan de que los hombres, profesando ser sabios, se volvieron necios. Cuando uno desprecia el conocimiento de Dios por medio de la providencia, la creación y aún el testimonio de la conciencia, por no incluir la palabra de Dios, su revelación especial, ¿dónde terminan los hombres? Los hombres siempre terminan en la idolatría. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Acaso no es una gran necedad adorar a reptiles o animales en lugar de adorar al verdadero y único Dios? ¿No le da a usted tristeza cuando usted ve esas personas adorando un pedazo de madera o cualquier clase de animal? ¿No es esto necedad? Pero al suprimir la verdad, se volvieron necios. El desprecio
El rechazo y aún peor, el suprimir la verdad convierte a los hombres, por más eminentes, capacitados, intelectuales que sean, necios. Si no adoran a un animal, se adoran a sí mismos, están llenos de sí mismos. Se volvieron necios, a saber, carecen de entendimiento, su sentido moral ha sido atrofiado, sus especulaciones y doctrinas no tienen sentido y su comportamiento es corrupto. Esto no significa que todo comportamiento es tan corrupto como podría llegar a ser. La supresión de la verdad trae consecuencias funestas. El texto dice y enseña que se convirtieron en idólatras. Además, Dios los entregó a pasiones degradantes, versículo 26, a la impureza sexual, versículo 27, se encienden en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Observen, Dios no llama a esa conducta, otro estilo de vida aceptable, algo honorable, sino degradante, vergonzoso. Es un extravío de Dios y de su ley. Es una vergüenza. Es un estado de impureza y moralidad que en sí mismo es un castigo. Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán la vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. El estándar, óyeme bien, amigo que me escuchas, amiga, el estándar, la norma de lo que es correcto, de lo que es la ley moral, no lo estableces tú, mi amigo, ni tú, mi amiga, ni la sociedad, ni ningún tribunal humano, sino Dios, el juez supremo de los vivos y de los muertos, ante quien todos ellos tendrán que comparecer ante el tribunal para dar cuenta de sus obras, y no escaparán. La medida por la que debemos medir la conducta o el comportamiento humano no la establece el hombre, sino Dios, el creador de los seres humanos y aquel que será el juez de todos los seres humanos. Y él declara: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, hijos nuestros, sea por los maestros, los profesores, lo que enseña la televisión. No os dejéis engañar. He aquí el estándar de Dios, he aquí la norma de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso está escrito y sellado por Dios mismo. Un Dios que no cambia, Él es Jehová. Bueno, yo no soy así, pastor, ni me comporto de esa manera. Amigo, no pienses que esto te libra del juicio de Dios, porque aunque tú no seas culpable de esa clase de comportamiento, si das tu apoyo o tu aprobación, tú también eres culpable delante de Dios y digno de condenación. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1, versículo 32? Los que practican tales cosas y los que apoyan tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y estas cosas pueden costarnos la vida. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por más bonito, atractivo,
que lo traten de presentar delante de los hombres la sociedad. Eso no cambia el juicio de Dios. Al suprimir la verdad, el hombre sufre las consecuencias de su extravío. La sociedad, los hombres, siempre tienen la inclinación a suprimir la verdad y a cambiarla por la mentira. Engañan o se dejan engañar para poder entregarse a su pecado, a su lujuria. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8 declara: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, los que engañan, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Al suprimir la verdad de Dios, lo que Él revela de su ser, voluntad y ley, para establecer por ti mismo lo que está bien o lo que está mal, tú también te haces un idólatra, porque ahora estás adorando tu propio ser que se ha convertido en la medida de todas las cosas. Tal comportamiento Dios lo condena en Romanos 1, versículo 18. Al rechazar lo que Dios revela de su ser y el pecado, ese es el veredicto de Dios. Pastor, pero yo no estoy de acuerdo con que maltraten y abusen a las personas que han adoptado ese estilo de vida que la Biblia condena en Romanos 1, versículos 26 y 27 y en otros lugares de las Escrituras. Amigo, escucha. Yo tampoco estoy de acuerdo que maltraten o abusen a estas personas o le nieguen los derechos que ellos tienen como criaturas creadas a la imagen de Dios. La Biblia enseña que tenemos que tratar a todos los hombres con respeto, dignidad, amabilidad, gentileza y cortesía. Aún más debemos buscar y promover su bien, como lo haríamos con cualquier otra persona, aún sea un adúltero, o un ladrón, etc. Pero esa verdad no niega que si tú o cualquier persona se entregan esa clase de conducta inmoral o la pruebas, que tú vas a sufrir. Eso no niega que tú vas a sufrir el castigo de Dios. No os dejéis engañar nuevamente. Nuestra sociedad, hermano, por todos sus medios de comunicación, está enseñando, adoctrinando. Ellos nos dicen que nosotros no podemos predicar, que no podemos enseñar, pero ellos continuamente nos bombardean por todas estas clases de medios de comunicación masiva para que nosotros adoptemos su manera de pensar, su doctrina. Y tanto lo dicen como lo dicen, lo ponen de una manera o de otra manera, tan exquisita, tan atractiva, tan inofensiva, que la gente se come todo lo que dicen, aún algunos que se llaman cristianos. Una verdad dicha miles y miles de veces, con la fuerza de un orador competente y capaz, convence a las masas. No fue lo que hizo Hitler. Y así nuestros hijos son el objeto de un adoctrinamiento a diestra y a siniestra, y ellos no se dan cuenta. Pero la Biblia es clara: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne se entrega a los dictados y los deseos corruptos y promiscuos de la carne. De la carne segará
corrupción, destrucción, ira. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, amigo, amiga que me escuchas, te pregunto, ¿eres tú culpable de lo que Dios condena en Romanos capítulo 1, versículo 18? ¿Suprimes, repeles, detienes o adrede ignoras la verdad de Dios para que ésta no produzca en ti su efecto? Y la verdad de Dios tiene como principal objetivo en que tú te sometas, reconozcas, adores y sirvas a quien tienes que hacerlo, tu Dios, porque tu vida depende de Él. Tu suerte y destino no depende de ti. En última instancia, depende de Él. Suprimes, detienes la verdad para que ésta no produzca en ti su efecto. Es esta la razón por la que tú no te has convertido a Cristo después de tantas enseñanzas, predicaciones, después que tus padres te han enseñado la verdad desde la cuna a este momento. ¿Tú crees que Dios será indiferente a todos esos esfuerzos que Él ha utilizado a través de toda tu vida para que tú le reconozcas, te sometas y aún más vivas, tengas verdadera vida a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Oh, amigo, la supresión de la verdad trae consecuencias, provoca e incurre el juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, es decir, se entregan a desobedecer la ley moral de Dios. Ira e indignación, no solo ahora, sino en el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios es un mero espectador? ¿Tú crees que Dios echó este mundo a caminar y después se alejó del mundo? No. Hay una sola palabra que te va a decir que no. Se llama, la palabra es COVID. COVID. Dios detuvo al mundo. No solo una nación, sino el mundo. Es muy poco lo que Dios necesita para mostrar su omnipotencia, su poder y su indignación contra los hombres. ¿Acaso no sientes terror cuando ves los relámpagos, cuando oyes el ruido de los truenos y esto se acerca a ti y esa chispa? Yo tenía un tío, tengo un tío, en su juventud, que tenía ínfulas de Hércules. Y bromeando, se puso un anillo, salió afuera cuando estaba tronando y relampagueando. ¿Se acuerdan los muñequitos? Así, Hércules, y de momento una descarga. Oiga, mi hermano, a veces era difícil pensar que una persona podía morir por una descarga de esas, pero mi esposa sabe de una de sus compañeras de escuela. Las dos estaban afuera. Llegó la tormenta y mató a una de ellas. Una descarga de esas. Si esto nos infunde tal terror, a mí me infunde terror,
Usted no siente como que usted quiere meterse en algún sitio que esas descargas no le toquen. Eso no es nada en comparación a lo que te espera a ti cuando la ira de Dios caiga sobre ti para siempre, echándote al infierno y sosteniéndote con el poder de su justicia y su omnipotencia. Eso no es tan difícil de entender. Es Dios quien con su poder sostiene a todo el universo, las estrellas y todo lo que pasa en este globo terráqueo y no sufre ningún cambio. Nada de esto es una carga sobre Él. Él lo ha mantenido antes de que tú llegaras a este mundo y cuando salgamos todos de este mundo, Él lo sostendrá completamente en su lugar según su voluntad. Ese es el Dios a quien tú tendrás que dar cuenta. Oh amigo, por amor a tu alma. Oh amigo, por la felicidad, santidad y el bien de tu alma inmortal. Ve hoy y refúgiate en aquel que puede salvarte, en aquel que es la provisión de Dios para que tú no seas el objeto de la ira eterna de un Dios todopoderoso que no cambia con el gemido de los hombres. ¿Tú no te acuerdas que cuando Dios trajo el diluvio había muchos infantes y niños llorando? Pero Dios, que sabe lo que hay en el corazón de cada niño y de cada ser humano, cuando dijo ira, se manifestó, suspendió su misericordia. La manifestación de la misma. Y no hubo quien escapara. Solo aquellos que Dios protegió en aquella arca. Tu arca hoy, mi amigo, es Cristo. Ve a ese arca. Es un arca segura. No se inundará. Te protegerá de la ira de Dios. Estarás a salvo siempre. Eternamente, y vivirás en los cielos nuevos y tierra nueva, que el Señor renovará. Esa es la enseñanza del Evangelio. Hemos visto la realidad de la ira de Dios, su revelación, las razones de esta ira, la reacción de los hombres ante la ira de Dios. En quinto y último lugar, la salvación. Esto es lo que me gusta, la salvación de la ira de Dios. Todos los hombres, tanto el gentil como el judío, están bajo condenación por su impiedad, injusticia y suprimir la verdad. La ira presente anuncia la ira venidera que vendrá sobre los hombres. Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo puedes escapar de la ira de Dios? La manera de escapar o ser liberados de la ira de Dios por el pecado es mediante el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias sobre la salvación que tienen que ver con la persona, obra, vida, muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 5:9, Pablo declara, entonces mucho más habiendo sido justificados por su sangre, ¿la sangre de quién? La sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. No hay otro Salvador, no hay ningún otro que podía tomar tu lugar y sufrir esa ira eterna, el furor del Altísimo contra el pecado.
Ahora esta salvación, como otro dijo, no es rescatar al pecador de una existencia sin sentido, no es librarlo de un trabajo malo, no es salvar al pecador de sus inseguridades personales, no significa salvarlo de estar contento consigo mismo, es salvar al pecador de Dios. El Evangelio, hermanos, es salvar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios permanece sobre el hombre y vendrá sobre el hombre si el hombre no se arrepiente. No dice el Señor Jesucristo, no temed a aquellos que pueden tomar el cuerpo y el alma. Perdón, no temáis a aquellos que pueden tomar el cuerpo y matarlo. No, no pueden hacer nada con el alma. Pero dice, temed a aquel que puede tomar el cuerpo, aún el cuerpo muerto, integrarlo, traerlo, unirlo al alma y después echarlo a los tormentos del infierno. A ese temer. El Evangelio es buscar librar a los hombres de la ira de Dios. De Dios. Y solo uno puede salvar al pecador de Dios, y este es Dios mismo. La salvación es la gracia salvándonos de su ira. Esta gran salvación se ha logrado mediante la vida y muerte del Hijo de Dios. Jesucristo se ofrece a los pecadores y ofrece salvación gratuita. Esta salvación de la ira divina se explica en gran manera en la palabra propiciación. Esta palabra es bíblica, esta palabra está llena de contenido, esta palabra es indispensable. Por la palabra propiciación, Romanos 3:25, quien nos exhibió públicamente como propiciación por su sangre. La palabra propiciación significa aplacar, pacificar o satisfacer. La muerte de Cristo satisface y pacifica la ira de Dios hacia los pecadores que creen en Cristo. La ira de Dios contra pecadores cayó sobre Cristo en la cruz. Allí Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Como resultado, no queda ni una gota de ira para aquellos que creen en Cristo. Por esto es que Pablo dice, no hay ahora condenación para los que están unidos a Cristo, en Cristo, unidos a Cristo por la fe. El predicador añade, el que cité, una nota importante que deberíamos considerar. El conocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros debe producir en nuestros corazones, nosotros los creyentes, humildad, gratitud, acción de gracias y alabanza. Usted no se siente en una tormenta de esa que de momento hace, que hasta conmueve las paredes de la casa. Y después esa chispa. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo soy contento de estar en aquella casita de ladrillo, allá adentro, refugiado. Qué agradecido estoy de que puedo refugiarme en algún sitio. Imagínense aquellos que no tienen una casa o un lugar donde refugiarse. Tú y yo tenemos que vivir agradecidos profundamente, con un sentido de humildad, porque no hemos sido salvos por nuestras obras, sino la obra de aquel que se entregó
por nosotros y cumplió la ley de Dios perfectamente a favor de nosotros. Debemos vivir eternamente agradecidos y eso de una manera profunda. La salvación de la ira eterna de Dios por medio de Jesucristo debería llevarnos, como indicó, a una perspectiva adecuada sobre nuestros problemas temporales. En comparación a la ira divina, tú no tienes ningún problema de importancia duradera. Puedes tener algunos problemas, pero tu problema supremo, si estás en Cristo por la fe, se ha resuelto. Este es el problema más grande en tu vida. Lo más importante en tu vida es que tú estés bien con Dios y escapes de su ira, la cual será derramada sobre pecadores y sobre ti, si no te arrepientes. Oh, que el Señor te lleve a pensar y meditar en estas cosas. No des descanso a tu alma, ni a tus pensamientos, hasta que tú no estés por la fe unido a Cristo y recibas de Él la salvación. ¿Dónde está la fe? Está el arrepentimiento. Uno abandona el pecado. Uno reconoce el pecado, uno se avergüenza por su pecado, aquel pecado que la Biblia describe como pecado, la ley de Dios es la que define lo que es pecado. Y mi amigo, tú y yo hemos pecado contra Dios, contra su ley. Le hemos ofendido, pues no hemos amado a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro intelecto, con todas nuestras facultades, con todo nuestro corazón. Ya ahí, para empezar, estás mal. Pero en Cristo somos salvos. ¡Qué alegría! Por un lado hay tristeza, por otro lado hay alegría. Cuando alguien me llamó ayer y me dice, tal persona partió de este mundo, eso trae tristeza, pero después, ¿qué testimonio dejó aquella mujer delante de su familia y delante del pueblo de Dios y de su iglesia? Y sabemos que entró a la presencia de Dios no por sus obras, porque ella sería la primera en decir, yo soy una pecadora. Entró a la presencia de Dios por lo que hizo Jesucristo por ella. Esto debe llevarnos un sentido de humildad en nuestras vidas, queridos hermanos, y profundo agradecimiento. Hoy es el día de la salvación. Si tú oyes la voz de Cristo mediante su palabra y la predicación, no endurezcas tu corazón, sino que ve a Él arrepentido. Descansa solo en Él. Y conocerás la experiencia que nosotros conocemos del perdón de Dios. Es ser aceptado por Dios. El cielo abierto a través de Cristo, la bendición del perdón, la vida eterna y nuestra vida con Cristo para siempre. No desprecies eso por el mundo. El mundo te va a dar una satisfacción temporal, pero después, ¿de qué vale eso? En una miseria, porque muchas veces uno comienza a sufrir las consecuencias del pecado ahora. Imagínate después, sin ninguna puerta para que seas salvo. Hoy es el día, no mañana, el día de la salvación. Ve a Cristo, oremos.
Oh Padre, alabamos tu nombre. Gracias por el Evangelio. Gracias por la persona de Cristo. Y gracias por el Espíritu Santo. Oh, que tú tomes tu palabra, la cual tú has dicho que no volverá a ti vacía, y la uses poderosamente para la salvación de las almas y para mantenernos firmes en la fe hasta que Cristo vuelva por nosotros. Te pedimos esto en su nombre, el nombre Jesucristo. Amén.